Sí, aquí estoy. Muy bien. Sobreviviendo. Sí. Gloria a Dios. Qué gusto. Hoy vamos a ver algo importante, algo que quiero empezar a tocar en estas semanas, que yo creo que es importante para nosotros entender mucho de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué no oramos y nos ponemos delante de la presencia de Dios? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Cada uno de ellos representa un anhelo suyo, un sueño, un propósito suyo, y por eso me bendicen sus vidas, Dios. Y yo sé, Dios, de que tú estás aquí para impulsar cada uno de esos propósitos que tú tienes con cada uno de ellos. Y yo te pido, Dios, de que nos lleves siempre a un buen entendimiento de tu palabra y que nosotros podamos estar abiertos a poder estar cambiando constantemente nuestras vidas, porque algo que tenemos seguro es el cambio en nuestras vidas. Así que, Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo y, Señor, provoca en nosotros que tu voluntad se cumpla, que tu voluntad sea una realidad en nuestras vidas. Y, Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a ti, de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a valorarla, a respetarla, a honrarla y a guardarla en nuestros corazones, porque nuestra vida depende de ello. Yo le doy gracias, Señor, porque usted ha declarado siempre el bien para sus hijos, y sabemos, Dios, de que solamente en ti podemos vivir confiadamente. Así que, Señor, todo aquel que se levanta en contra de ese propósito tuyo en nuestra vida, Dios, que no prospere, sino que sea avergonzado y que sea retirado de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver que detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. ¿Ok? Hay muchas personas que establecen metas y determinan las acciones para alcanzar esas metas, pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones. Nunca cambian la manera como se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar. Mucho del problema del que pretende cambiar su vida radica en este problema que les voy a plantear ahorita. Y unos, por una parte, son flojos, son apáticos o pocos determinados a cambiar. Otros, por otra parte, pueden ser más disciplinados, pueden tener un plan, se proponen metas de lo que quieren alcanzar para superarse a sí mismos y cambiar, aunque dentro del mismo cristianismo muchos le llaman obrar en sus fuerzas. Ellos puede ser que estén acondicionados por su formación escolar, laboral, a formarse hábitos y que a través de ellos han logrado cierto éxito, por lo menos ciertas metas. Hay veces que las alcanzan y otras no. Llegan al cristianismo estas personas y tratan de implementar su mismo sistema o su forma de proceder, mas muchas veces se ven frustradas porque no alcanzan a ver con plenitud el cambio que desean en Cristo. No se dan cuenta que el problema está que solo quieren cambiar lo más superficial, que son los resultados. Si tomaba, ya no toma más. Si gritaba y se enojaba, ya trata de no gritar y de no enojarse. Si le gustaba ver al sexo opuesto con lascivia, ahora ya trata de voltearse y no hacerlo. Si miraba algo que no era suyo, lo tomaba y ahora trata de alejarse del objeto. Esos son los resultados. Se abstienen por un rato, pero luego es casi seguro que vuelven a caer en pecado.
se abstienen por un rato, pero ellos son como la persona que está tratando de dejar de fumar. Le ofrecen un cigarro y dice, no gracias, estoy tratando de dejar el cigarro. En realidad no está dejando de fumar, está tratando de dejar de fumar. Eso es hablar del resultado solamente, mas no viendo su verdadero problema, que es el que todavía se percibe a sí mismo como fumador. ¿Cuál es el verdadero problema entonces, iglesia? Su identidad. Esa persona no ha cambiado su identidad. Si no cambia su identidad, no deja de ser un fumador. De igual manera como el pecador, si no cambia su identidad, no deja de pecar. Tu identidad se forma por lo que crees y ese es o puede ser también tu sistema de creencias. Y les voy a poner el ejemplo, nos vamos a remontar al primer ser humano que hubo sobre la tierra. ¿Quién era? Adán. Y cuando Dios formó a Adán, lo formó, lo puso en el huerto del Edén, y dice la palabra de Dios que le dio una libertad para decidir. ¿Cómo se llama esa libertad? El libre albedrío. ¿Y qué implica el libre albedrío? La libertad para decidir. Que él se ejercite en algo o que él fuera una persona con responsabilidades. Ahí fue donde nació la responsabilidad en el ser humano, cuando Dios nos dio la libertad para elegir, ¿cierto? Y entonces Dios le dio una voluntad libre, podía elegir entre obedecer o no. La voluntad libre o el libre albedrío sería una farsa si no existiera libertad de elegir. Entonces, después de crearlo, Dios no permaneció al lado de Adán como un policía en servicio, ¿sí? Que le decía, Adán, haz esto, Adán, no hagas aquello, ¿cierto? No, Dios no fue así con Adán. Al parecer, Dios dejó solos a Adán y a Eva durante significativos periodos de tiempo. Vamos a Génesis 3:8. Dice la palabra de Dios: si oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero quiero que nos quedemos con la primera parte del versículo, donde dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. O literalmente en el hebreo dice con la brisa del día. Eso pudo haber sido la hora cuando había frescura y la brisa vespertina comenzaba a soplar. Parece claro que Dios no estaba en el huerto todo el día. ¿Sí? El hombre y la mujer allí estaban, el ser humano allí estaba, pero como que Dios no estaba todo el tiempo, porque Dios vino en ese determinado momento a buscar al hombre. Obviamente aquí ya el hombre había pecado, pero como que era lo normal en cuanto a Dios, de llegar en cierto tiempo del día para venir y visitar al hombre. La deducción es de que solía llegar por ahí de visita para tener comunión en las horas de la tarde, Dios con el hombre. Y quiero que escuchen bien, aunque Dios no permaneció continuamente presente en el huerto de manera personal, hay cosas en el Génesis que no te lo dice verbalmente o en la escritura, no está ahí escrito, pero que tú tienes que deducir cosas o tú tienes que saber que vienen implícitas las cosas ahí, y esta era una de ellas. Aunque Dios no permaneció continuamente presente en el huerto de manera personal, dejó con Adán un representante permanente.
Y eso apúntalo. Hay un representante permanente que Dios le deja al ser humano desde Adán hasta el día de hoy. Algo que lo representaría y que nunca se separaría de Adán. Y nunca se separaría del hombre en realidad. Y eso es algo bien importante. ¿Sabes qué era ese representante presente, hermano? Su palabra. Dios le dejó una palabra a Adán. Y quiero enfatizar este punto porque tenemos un paralelo directo entre esta situación y la nueva creación en Cristo Jesús. Cuando somos reconstruidos en Cristo, Dios no nos sigue como policía para decirnos, hagan esto, no hagan aquello. ¿Verdad que no anda así el Señor? Y dice, ay, pero el pastor sí. Ah, no es cierto. No, tampoco. No agarra un gran garrote y anda así como policía. A ver, ¿qué estás haciendo? Juan, ya te miré. Valeria, ¿qué está pasando? Nada. Él nos ha dejado un representante suyo. ¿Cuál es su representante? La palabra. Su palabra. Y esto es bien importante, hermanos. Juan 14:23. Fíjate lo que estaba enseñándole Jesús a sus discípulos Judas Tadeo. Juan 14:23. 14:23. Que de pronto vi la pantalla y todavía decía un 3. 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? La va a guardar. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? ¿Cómo es entonces que Él viene a nosotros? ¿Y cómo hace su morada con nosotros? Él va a venir y va a habitar con nosotros a través de su palabra. Si tú guardas su palabra, ¿quién va a estar contigo? Él. ¿Quién va a estar presente? Él. Si tú no guardas su palabra, entonces Él va a estar ausente de tu vida. Es la razón por la cual es muy importante que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Es importante, entonces, hermanos, que nosotros, cuando el Señor nos está hablando, no oigamos en el momento y entonces dejemos de escucharlo y olvidemos lo que Él nos está hablando, sino que dejemos que la palabra permanezca en nosotros para que Él nos siga ministrando. Es por eso que muchas veces se dice, hermanos, ya cuando se va a despedir el servicio, esperemos que se vaya bendecido en esta mañana y que no olvide la palabra de Dios, que no olvide lo que Dios le habló el día de hoy, al momento que sale de este lugar. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú no estás permitiendo o dándole oportunidad al Señor de seguir trabajando en tu vida a través de lo que Él te está enseñando. Es por eso que es bien importante que si de pronto tú no estás habituado a retener la palabra, pero sí puedes anotar o puedes estar ahí, pero con el propósito de que yo no quiero desperdiciar la palabra, sino más bien quiero empezar a retenerla. A lo mejor mi mecanismo para integrar la palabra a mi vida me toma un poco más de tiempo, pero lo voy a llevar a cabo. El interesado por guardar la palabra va a buscar todos los medios para
guardarla, para retenerla, para mantenerla. Pastor, pero usted nos tiene que enseñar. No, es que cada uno de ustedes se conoce a sí mismo y sabe cómo mejor uno retiene las cosas. Cómo uno va a integrar las cosas a su propia vida. Yo les puedo dar mi forma, pero es mi forma conforme a mi personalidad, a mi capacidad. Y es por eso que cuando yo intento hacerlo así e inculcarles eso, muchos dicen, yo no puedo. Obviamente. ¿Por qué? Porque es algo personal. Y es bajo mi propia capacidad que el Señor me ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿pero de quién es la responsabilidad? De ustedes, de nosotros, dijo el otro. ¿Cierto? Entonces, Él viene y habita con nosotros a través de su palabra. Qué hermoso, ¿no? Y es una realidad. El lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas es el lugar que le damos a Dios mismo. ¿Está escuchando? Aquellos que no leen la palabra, ¿qué onda? De acuerdo a esto que estamos aprendiendo, ¿qué lugar le estás dando al Señor? ¿Ok? Ya se cumplió, hijo, ahora sí, ya 21. Ay, decía mi Iván, ay, ahora sí nos va el pastor. No. Pero sí es importante que la misma enseñanza, la misma palabra que se está predicando haga eco en nuestras vidas. ¿Sí? Que nos sacuda un poquito. Entonces, el lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas es el lugar que le damos a Dios mismo. El lugar que su palabra tiene en nosotros es el lugar que Dios habita. Fíjate bien, esto es bien importante. Esto parece como que se suena igual, pero no es así. El lugar que su palabra tiene en nosotros es el lugar que Dios habita. Porque si la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos y no lo hacemos, entonces no estamos dejando que Dios habite en esa parte de nuestras vidas. ¿Está escuchando? Cuando la palabra de Dios nos instruye de muchas maneras y de pronto escuchamos una palabra, una enseñanza de parte del pastor, de tu líder, de la pastora, y de pronto decimos, no, esto no lo voy a aceptar, o esto lo estoy resistiendo, entonces ¿a quién estás resistiendo? ¿Ves la importancia de lo que te estoy diciendo? Y es la relación que tú tienes con Dios. Cuando hay algo que no nos agrada de lo que está en la voluntad de Dios a través de su palabra, entonces ahí es donde le estamos diciendo a Dios mismo, no vengas, no hagas, no quiero. Pero lo estás haciendo personalmente con Él. Es por eso que ahí es donde, no es de que yo haga como Pilatos, de que agarre el agua y me lave las manos y digo, órale, allá ustedes con Dios. Pero la verdad es esta, hermano. Uno que da la palabra tiene la responsabilidad de transmitirla fielmente, como el Señor quiere que uno la transmita, pero la responsabilidad del que me está escuchando, como ustedes que están allá, es que tú sepas y reconozcas que esa es la palabra de parte de Dios y que Dios te está hablando y te está instruyendo y quiere que hagas algo al respecto. Cuando tú rechazas la palabra, lo rechazas a Él y rechazas lo que Él quiere hacer contigo. Cabe decir que Dios a través de su palabra
va a estar formando en nosotros nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias va a crear nuestra propia identidad como hijos de Dios. Pero si nosotros nos rehusamos o resistimos ante eso, entonces no vamos a llegar a ver construida nuestra propia identidad en Cristo Jesús y Dios no va a poder ver su propósito caminando en nuestra vida o desarrollándose en nuestra vida. Y entonces vamos a estar deteniendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, la misma honra y respeto que le debemos a Dios, le debemos ¿a quién? A su palabra. Nuestro amor por Él no es mayor que el amor que le tenemos a su palabra. Entonces, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánta palabra de Dios hay en ti? ¿Y cuánta palabra de Dios tú sigues? Ahí es donde tú le demuestras el respeto a Dios, la honra a Dios. ¿Sí? Cuando nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos careciendo de amor por Dios, de honra y de respeto por Dios. La prueba y el punto de toque de nuestra comunión con Dios es la actitud que tenemos hacia su palabra. Y esto fue una realidad en el caso de Adán. La base de su relación con Dios fue su relación con la palabra de Dios. Fíjate, hasta donde sabemos, Dios no le dio una Biblia a Adán para guiarse, ¿cierto? Tú y yo tenemos toda una Biblia, gracias a Dios. Llegamos a este punto, nacimos en esta época en donde ya podemos tener acceso a la palabra de Dios, a una Biblia. Pero Adán no recibió una Biblia de parte de Dios, él recibió 2 versículos. Génesis 2, 16 y 17. Esa fue toda la palabra de Dios para Adán. Y él tenía que saber qué hacer con esa palabra. ¿Está escuchando bien? Y toda la palabra se podría resumir entonces en estos 2 versículos. Fíjate bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, respondiendo, Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Esa fue la palabra de Jehová Dios? Sí. ¿Esa era la verdad? Sí. Sin embargo, leemos en Génesis 3:4 que Satanás dijo, no moriréis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa porción? Esa era una mentira, era el engaño de Satanás. Adán y Eva enfrentaron una situación en la cual tenían que tomar una clara decisión entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Ahora, ¿cuál fue su trágico error de ellos? Que rechazaron la verdad de Dios y acogieron la mentira de Satanás. Él les estaba diciendo de otra manera, tú puedes pecar y salirte con la tuya. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo entre líneas. ¿Y cuántas de las veces nos pasa lo mismo? Viene un pensamiento a nuestra vida y dice, tú puedes pecar y te puedes salir con la tuya, de todas maneras te puedes arrepentir después. Él te va a perdonar. ¿Cierto? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No manches, ahora sí, ahí está la palabra. Pero cuando manipulamos la palabra para justificar nuestros pecados,
Nos convertimos tan perversos como el mismo diablo. ¿Estás escuchando bien? Entonces no está actuando la naturaleza de Dios, sino está actuando la naturaleza del pecado en nuestras vidas. Esa es la mentira. La verdad es que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la verdad de Dios. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Creerlo. Y en base a su sistema de creencias, empezaban su sistema de acciones. ¿Sí o no? Todo lo que tú crees, en eso te vas a accionar tú. Por eso es fácil poder ver lo que está creyendo la persona por cómo hace las cosas. Y en eso no podemos engañar a Dios. ¿Cierto? Los descendientes de Adán. ¿Dónde están los descendientes de Adán? Así, ¿aquí? Todavía enfrentan la misma disyuntiva que él tuvo en el huerto del Edén. Y cada día, ay, pastor, cada día se nos presenta el arbolito del bien y del mal. Usted y yo tenemos que hacer hoy la misma lección y mañana la misma lección. ¿Podemos permanecer como neutrales? Cada uno de nosotros define su destino por la forma en que responde a la palabra de Dios. Esa es la verdad. Dios siempre nos va a hablar con su palabra. Y es por eso también, hermanos, que nosotros debemos de predicar el Evangelio. Aquellos que dicen, tú vas a predicar con tu ejemplo, eso no sirve para nada. Porque necesitamos que predicar con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente escuche la palabra de Dios y entonces, de acuerdo a la palabra de Dios que escuchen, ellos van a tener que responder a esa palabra. ¿Qué es lo que ha pasado cuando tú tratas de hablarles con la palabra de Cristo o con la palabra de Dios acerca de Jesucristo a las personas? Y muchas, ¿qué hacen? ¿A quién están rechazando? ¿Verdad que entonces nosotros no tenemos que tomarlo personal? Simplemente somos emisarios de la palabra de Dios, pero aquí es lo importante, porque la gente va a ser juzgada o va a ser, ¿cómo es lo contrario? Va a ser justificada de acuerdo a cómo responden a la palabra de Dios. Y esto mismo aplica para nosotros aquí en la iglesia, hermanos. Si nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios de ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos? Pastor, pero necesito todo un seminario de evangelismo. Espérame tantito. Tú tienes una naturaleza divina en Dios. Y esa misma naturaleza te debe de estar llevando constantemente a la palabra de Dios, a estar buscándolo a Él en oración. Esa misma naturaleza te empieza a indicar qué es lo que tú debes de hacer como hijo de Dios. Y si no lo sabes, entonces hay una palabra que te lo dice. Ahora,
Si tú sientes la necesidad de ir y compartir el evangelio, es porque has nacido de Dios y sabes cuál es tu responsabilidad. Y entonces no vas a esperar hasta que el pastor haga una enseñanza o un espacio donde diga, vamos a aprender el cómo ir y evangelizar a la gente. No, tú llegas y le preguntas, pastor, ¿qué tengo que hacer para salir afuera? ¿Estás escuchando? Lo puedo hacer, hermanos. Pero es muy diferente que cuando uno les dice, vamos a hacer esto, y tú dices, ok, yupi, qué divertido. El pastor, wow. Y entonces dices, no, pues es que el pastor me lo está imponiendo. Es mejor cuando vienen y preguntan y yo digo, ok, les voy a enseñar. Y vayan y háganlo. Pero es ¿por qué? Porque están haciendo de aquí adentro, de tu propia naturaleza, y también están haciendo porque estás teniendo contacto constante con la palabra y la misma palabra te está motivando. Ay, es que últimamente como que no siento mucha motivación. Exactamente. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Que no estás teniendo contacto, que no estás guardando, que no estás permitiendo que Dios te esté hablando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le dijo el Señor a Adán, ¿dónde estás? Es que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó? Y muchas de las veces así nos pasa también a nosotros. Es que no nos sentimos dignos, Señor. Y bueno, ¿y qué onda contigo? ¿Quién te enseñó a hacer esas cosas? Wow. ¿Qué te pasó? En otras palabras, el Señor le está diciendo a Adán, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? Mi hijo no hace eso. No, pues es que hubo alguien más que me enseñó esto. Empezaste a escuchar a otro padre. Y por eso te comportaste como un hijo de ese padre. Porque aquí hay de dos, hermanos. O hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Con quién te estás identificando? Entonces, cada uno de nosotros va a definir su destino por la forma en que responde a la palabra de Dios. Yo quiero que tú tengas un destino en el cual tú puedas cumplir cabalmente con todo lo que tu Padre Celestial quiere contigo, quiere hacer contigo en esta tierra. ¿Sí? Note las 3 frases sucesivas de la palabra de Dios tal como él se las dio a Adán. Vamos a Génesis otra vez 2, por favor, versos 16 y 17. Vamos a escudriñar la escritura, ¿ok? ...16 y 17, por favor. Ok. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Le dio permiso de acción al hombre, ¿sí o no? Dijo, de todo árbol puedes comer, tienes permitido. Va. Dios comienza con lo positivo. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno. Luego sigue una prohibición.
pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cierto? Ahí hay una prohibición. Pero al final dice, al final hay una tercera frase que es una advertencia. Porque el día que de él comieras, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Entonces, ¿Dios le dio permiso? Sí. ¿Hubo una prohibición? Sí. ¿Y hubo una qué? Advertencia. Ahora, mientras Adán creyó y obedeció a la palabra de Dios, ningún mal pudo tocarlo. Nada podía quitarle su paz, nada podía quitarle su vida y nada podía quitarle su bendición. ¿Y sabes que tú y yo en Cristo Jesús así estamos? Así estamos. Como Adán en el principio. Que nada nos puede quitar nuestra paz, nuestra vida, nuestra bendición, siempre y cuando creamos en la palabra y obedezcamos a la palabra. Pero en el momento en que rechazó la palabra Adán, aunque el Señor no estaba presente en el huerto en aquel momento, él rechazó a Dios mismo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Muchos, por eso, son gente de iglesia, y hay veces que se malacostumbra la gente a estar yendo a la iglesia por las manifestaciones que de pronto suceden en la iglesia a través de la alabanza, a través de la administración. Y les gusta a la gente sentir el poder de Dios porque, y saben, y a veces hasta escogen a sus predicadores favoritos porque saben que se manifiesta la presencia de Dios en sus vidas. Y cuando están en ese lugar o cuando están delante de ciertos varones de Dios, ahí ellos tienden a reforzar su fidelidad hacia con Dios. Pero una vez que se alejan de esas personas o de esos lugares, piensan que Dios no está presente, pero ellos ya se llevaron la palabra de Dios. Aparte, muchos de nosotros, y tendemos a hacerlo como comunidad, tenemos nuestras propias Biblias y aparte, de pronto, si leemos de vez en cuando la palabra de Dios, la palabra está en nosotros. Entonces, ¿por qué la gente tiende a pecar? Cuando está la palabra presente. ¿Tú crees que si Jehová Dios estuviera presente cuando Adán estaba, o cuando Eva estaba así como, ¡ah! ¿Qué hubiera hecho Eva? Ay, no, ahí está el Señor. Toma. Porque muchos a veces así actuamos. Vamos por la calle y estamos así como viendo a ver qué hacer mal. Y de pronto vemos al hermano. Ay, el hermano. No. Hola, hermano. Bendito el Señor. Gloria a Dios por su vida. No, si ven a la pastora. La pastora, no manches. Pero nada más se van y ya. Ay, ahora sí. A ver, ¿en qué andaba? ¿Cierto? Estamos hablando algo que sabemos que no está del todo bien o bien, y se acerca a alguien de la comunidad. Espérate, ahorita hablamos. Son cosas que a veces pasan, ¿verdad? Con otras personas, ¿cierto? Aquí no. Gloria a Dios.
Entonces, y es trágico esto, que se rechace la palabra de Dios porque uno piensa que el Señor no está presente, pero su palabra está presente. Y hay que afirmarlo otra vez, hermanos, porque esto es una de las lecciones más grandes y fundamentales de toda la Escritura. Y esto, anótelo, subráyelo. Su actitud hacia la palabra de Dios determina su relación con Él. Su actitud hacia la palabra de Dios determina su relación con Él. Tal vez tú eres un tipo de persona o tú puedes decir, bueno, a ver, y yo nunca he alzado mi puño para frente al rostro de Dios y le he dicho, Dios, yo no te quiero en mi vida. A lo mejor no lo ha hecho así. Sin embargo, rechazar o desobedecer la palabra de Dios es un acto de desafío similar a manotear el rostro de Dios. ¿Sí? Porque su actitud hacia la palabra de Dios es su actitud hacia Él. Y aquí tú y yo nos encontramos ante la disyuntiva de Adán, lo que él tuvo que decidir sobre su propia vida. ¿Tú qué vas a hacer con la palabra de Dios? Es algo que nosotros debemos de reflexionar el día de hoy. ¿Tú qué vas a hacer con la palabra de Dios? Y una pregunta seguida de esta es, ¿cómo quieres llevar tu relación con Dios? ¿Tú qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Cómo quieres llevar tu relación con Dios? Porque ambas preguntas van entrelazadas. ¿Tú qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Cómo quieres llevar tu relación con Dios? Dios nos ha dado una naturaleza espiritual, ¿sí? Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Punto y coma. Y no puede pecar, coma, porque es nacido de Dios. Hay otra versión que dice, la Nueva Traducción Viviente, creo que menciona, tú Vale la tienes, a ti te encanta, ¿no? La Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Dice, los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando. Fíjate, no pueden seguir pecando, ¿sí? O sea, ya no está el poder del pecado operando en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza espiritual en sus vidas, una naturaleza de parte de Dios en sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos abordando de pronto mucho el tema del pecado? Porque hay gente en la iglesia que sigue pecando como
como siempre lo ha hecho. Ese es el punto. Porque cuando no abordamos y no atacamos este problema y no resolvemos este problema, no podemos avanzar. Estamos atorados en esto. Queremos avanzar como iglesia, queremos avanzar como hijos de Dios, pero de pronto, si no resolvemos este tema de nuestra propia identidad, entonces no vamos a poder avanzar a lo que sigue. Vamos a estar en lo mismo. En lugar de estar haciendo ya la voluntad de Dios, estamos siempre buscando que nos estén ministrando, resolviendo nuestro problema de pecado, cuando ese es un problema que ya resolvió el Señor Jesucristo en la cruz del pecado. Lo que necesitamos nosotros es adoptar nuestra identidad en base a la naturaleza divina que Dios ya nos ha dado y construir nuestra identidad en base a la palabra de Dios. El creer la palabra de Dios sobre nuestra vida, lo que Él dice acerca de nosotros y de lo que nosotros tenemos que hacer y hacerlo. Ese es el punto, iglesia. Ese es el punto. Porque muchos no sirven a Dios porque se sienten todavía indignos delante de Dios. Muchos no se dejan usar de parte de Dios porque todavía ellos quieren estar haciendo sus propias cosas. Pueden hacer las cosas naturales, pero lo que nos debemos estar enfocando cada día más y más y más es involucrarnos en el reino de los cielos. Y de pronto no lo estamos haciendo porque todavía tenemos la identidad de yo en este mundo como era antes. Cuando no, el Señor me ha dado una nueva naturaleza, me ha hecho nacer de nuevo para empezar a ver las cosas del reino y ver qué es lo que tengo que hacer ahora para Él, no para mí. Quiero que hagamos una reflexión, cada uno de nosotros, y de acuerdo a nuestro accionar en las últimas semanas, en los últimos meses, yo quiero que tú te respondas la pregunta: ¿en qué estoy creyendo? Como un hijo de Dios, ¿en qué debemos de creer? ¿Y cuáles deberían de ser nuestras acciones conforme a ese sistema de creencias? ¿Estoy cumpliendo bien con mi papel? ¿O qué me falta? ¿Qué necesito?
Ok, pónganse de pie. Vamos a seguir trabajando con esto, ¿ok? ¿Cuántos siguen orando por las personas por las que hemos estado orando? Amén. ¿Por qué no vuelven a subir a las personas en los grupos? Por favor, a los de Chapala, Guadalajara, Los Ángeles. ¿Sí? Para que todos tengan la facilidad de poder estar orando personalmente por cada una de esas personas. Yo creo que es tiempo, iglesia, yo sé que algunos ya lo han estado haciendo, de ir con algunas personas a estar orando por ellas personalmente. No sé si los que se reunieron aquel viernes con Iván pudieron hablar acerca del tema. Yo le dije a Iván que hablara con ustedes, los que llegaran, para hablar acerca de poder ir a visitar a las personas las personas por las que estábamos orando, sobre todo nosotros con las personas en lo personal. Y es importante que lo hagamos, que busquemos al perdido y que busquemos hablarles la palabra de Dios, hablarles el Evangelio, porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, por eso te digo que no solamente tenemos que predicar con nuestro ejemplo, sino tenemos que predicar ¿qué? Pues la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desenvuelve o se desarrolla el poder de Dios para salvar. ¿Ok? Nadie se ha salvado por un buen ejemplo de una persona, ¿eh? Todos se salvan ¿por qué? Por la predicación de la palabra. Porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Ok? Entonces, les animo, hermanos, a que nos movilicemos a estar ahora llegando con las personas, seguir orando por ellas de manera presencial, pero también el poderles dejar de parte de Dios una palabra. Así que en ellos se tienen que estar preparando y decirle: Dios, dame la palabra para cuando vaya a ver a esta persona y vaya a orar por ella, también deje una semilla, deje una palabra que usted use, y confiando. Mira, Isaías 55, en los versículos como del 7 en adelante, 8, 9, ella habla acerca de algo, que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que siempre hace lo que con el propósito por el cual él la mandó, la envió. Entonces, ¿tú crees en esa palabra? Porque si tú crees en esa palabra, tú vas a hablar la palabra de Dios creyendo que lo que se va a hablar del Evangelio o de la palabra de Dios no va a volver a Dios vacía. Por eso es bien importante formar tu sistema de creencias en base a ¿qué? A la palabra de Dios, y que tú tengas fe en Dios. ¿Sí? A veces, hasta por el orar por el enfermo, tenemos duda, y la duda es contrario a la fe. Y eso atenta en contra de tu sistema de creencias como hijo de Dios. Entonces tenemos que reforzar muy bien nuestro sistema de creencias, que viene en base a la palabra de Dios, para que cuando Dios nos envíe, Dios nos quiera usar, nosotros estemos claros y seamos certeros en lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Mas para el hombre parece imposible, pero para Dios todo le es posible. Amén. Padre Celestial, yo le doy gracias por este tiempo con la iglesia. Yo le doy gracias, Dios, porque muchas de las veces estamos
en una situación complicada en la cual estamos inutilizados por causa de que estamos tomando tu palabra de una manera seria, de una manera comprometida de parte de nosotros. Y entonces podemos caer en el error de escuchar la mentira de Satanás, y eso nos puede alejar del propósito tuyo sobre nuestras vidas. Así que, Señor, yo te pido, Dios, de que la iglesia vuelva a escuchar tu palabra y que haga una fortaleza a través de la palabra, que te crean a ti y que formen un sistema de esto, de lo que ellos están creyendo en tu palabra, porque una persona que tiene una creencia firme es una persona que va a permanecer aún en contra de la tentación de Satanás, aún en contra de las pruebas que le sobrevengan, porque su fundamento va a estar siempre sobre la roca, sobre la verdad, sobre tu palabra. Y la importancia de creer que tu palabra es la verdad es increíblemente importante sobre nuestras vidas. Así que, Señor, que no solamente estemos aquí y estemos batallando con pecado, porque eso es algo que ya tuvo que haber quedado resuelto en la cruz y nosotros entonces proseguir hacia adelante. Pero el hecho de que estemos batallando en este asunto es porque tenemos un problema de identidad en nuestras propias vidas. Yo te pido, Dios, que este sea el inicio del cambio en nuestras vidas y de cómo ir transformando nuestros corazones delante de ti. Yo te doy gracias porque tú ya nos has proveído todas las cosas para tener éxito en el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que, Señor, yo te pido que simplemente mis hermanos lo descubran y les sea revelado en su corazón, para que entonces ellos puedan proseguir. Yo les doy gracias, Dios, y yo le pido que tú les ayudes, Espíritu Santo. Y yo te pido, Dios, de que tú hables y obres conforme a la voluntad del Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga a todos. Seguimos orando por esas personas. Les vamos a subir a los grupos ahorita, enseguida, las personas por las que hemos estado orando. Y me gustaría que sí se pusieran de acuerdo entre 2 o 3 para que vayan a visitar a esas personas. Yo les había dicho a los varones allá en Guadalajara, espero que lo hayan hecho. Ahorita vamos a ver. Y si no, pues entonces hay que animarnos a hacerlo, ¿ok? Igual allá también en Los Ángeles, por favor. Ustedes no están exentos. Acuérdense, la iglesia no es el edificio. Y si te preguntas a dónde los vas a llevar a un lugar de reunión. El lugar de reunión puede ser tu casa o la de ellos o un lugar X. Pero el propósito es de que cuando estén reunidos en el nombre del Señor Jesús, porque ahí va a estar Él. Cuando abres la palabra, ahí va a estar Él. Y ahí está la iglesia. Entonces, pues Dios me los bendiga a todos. Amén. Nos vemos.